Buenas tardes, maestra. Nosotros vamos a presentar el proceso de purificación del agua. Nosotros somos el equipo 6 y está conformado por Hugo Hernández, Isabel Morales, Enrique Alejandro Osuna y su servidor Diego Torres. Ok, vamos a empezar hablando de su proceso. Lleva un proceso en el primer tanque donde contiene el agua cruda, es donde se le va a agregar primeramente el cloro, mayormente utilizado el hipoclorito de sodio, en diferentes porciones de acuerdo al contenido en litros del agua cruda. Como consiguiente tenemos el paso número 2, que es la filtración. ¿En qué consta la filtración? Primero pasa por el primer filtro, que es el filtro de arenas. ¿Qué hace este filtro de arenas? Bueno, quita las basuras grandes, como son cabellos, como es tierra, basura que se puede quedar en el primer filtro. En el segundo filtro es el filtro de carbón. ¿En qué consiste este filtro de carbón? Bueno, quita los olores y el sabor del cloro, porque recordemos que el hipoclorito de sodio se agregó anteriormente. Y por último, el suavizador, que es el que elimina los ciertos minerales del agua como el calcio y el magnesio. Pasamos a la ósmosis inversa. Trabaja con altas presiones y una serie de membranas que hacen que el agua pase para eliminar ciertos minerales contaminantes y dejar los minerales que son buenos y que el agua puede ser consumida. Como último paso, algunas empresas prefieren agregar la desinfección por luz ultravioleta y ozono, que solamente inactiva los microorganismos que están presentes en el agua. El proceso de purificación del agua. El cloro es el desinfectante más usado para reducir o eliminar los microorganismos, tales como las bacterias y virus, que pueden estar presentes en el agua. El desinfectante utilizado es el cloro. Especificación, forma de hito, límite permisible máximo 0.9 miligramos por cada litro. El cloro necesita cierto tiempo para destruir todos los organismos que están en el agua, en una temperatura mayor de 18 Celsius. El cloro debe estar en contacto con el agua durante 30 minutos o más. Si el agua está más fría, el tiempo de contacto se deberá incrementar. Filtración por medios glandulares. Los filtros es el proceso de purificación que elimina los sodios, suspendiendo en el agua. Los filtros que utilizan medios graduales también se le llama lecho profundo. Dependiendo del tipo de medio, puede llegar a retener partículas con dimensión mayor a 1 micros, aunque típicamente solo retiene los mayores a 5 a 10 micros. Se puede presentar en el agua como tierra, arena, limo y entre otras. Es necesario filtrar sedimentos en una primera etapa del proceso de purificación. Al final, de eliminar partículas que podrían ensuciar o obstruir los equipos utilizados en la etapa de posteriores. Filtración por medio de suavizante. La dureza estimada es la cantidad de calcio y magnesio que tiene en el agua. Este valor se debe determinar para poder calcular el tamaño del suavizador de agua. Análisis físico-químico es un valor que se llama dureza total, que se agrupa a la dureza del calcio y la magnesio. Medidor de dureza. Nos puede dar parte por millón o directamente los grados de dureza por galón de agua. Esto es trabajado en una muestra de agua, a lo cual se coloca un agente que diluye o disuelve en el agua. Luego se coloca un reagente por gota hasta que cambie de color, y la gota nos indicará los grados de dureza o bien equivalente por parte de millón por gota. Clasificación de dureza del agua. Grado por galón significa ppm. Menos de 1 ppm suave. De 1 a 3 grados por galón ligeramente dura. De 3.5 a 7 grados por galón moderadamente dura. De 7 a 10.5 grados por galón dura. De 10.5 o más a 30 de grado por galón muy dura. Filtración por carbón activado. Después de la filtración, que tiene por objeto retener sólidos, presenta en un fluido. No existe un solo proceso de purificación con más aplicación que el carbón activado. Su función es absorber moléculas, organiza en microporos, se activa mediante proceso térmico o químico para amplificar su capacidad de absorción, para lograr que la forme los poros. Filtración por osmosis inversa. La planta de osmosis inversa requieren en el sistema pretratamiento equipado de bombeo de alimentación de dispositivo presurizado. Pretratamiento.
El tratamiento previo al sistema de osmosis inversa es importante para extender el tiempo de vida de la membrana y obtener un mejor rendimiento en la disminución de sólido disuelto. Desinfección por ozono. El método más común es el de carga de corona. En este método se hace pasar oxígeno por un campo eléctrico que se genera aplicando por una potencia de alto voltaje a través de dos electrodos separados por un material dialéctico. Desinfección por luz ultravioleta, UV. Los agentes químicos que se ocupan para la desinfección del agua no son los únicos métodos que existen para los inactivos de microorganismos. Eso también se puede lograr por medio de calor y radiación electromagnética. Los factores que más impactan el agua son las sustancias disueltas y suspendidas. En este caso, la sustancia disuelta, los contaminantes disuelve en el agua que presenta en este fenómeno. Es el hierro, el nitratos y materiales orgánicos. Sustancia suspendida, partículas. Lo siento. Sustancia suspendida. La partícula suspendida en el agua interfiere con la transmisión de la luz UV. Pasamos con el diagrama de flujo. En nuestro diagrama de flujo, como se especifica en la imagen, tenemos la entrada que es el agua cruda y el cloro que va a estar en el almacén de agua cruda. Posteriormente, nuestra variable controlada es el caudal que va a pasar al filtro de medio granular. Todos estos tienen su retroalimentación. Donde está el almacén de agua cruda hacia el filtro de granular es la eliminación de virus y bacterias gracias al hipoclorito de sodio. Posteriormente, del filtro de medio granular al filtro de carbón es la eliminación de basuras grandes, como específicamente hablamos anteriormente de los cabellos, de la basura, de la tierra y polvos. Pasando el filtro de carbón es donde está la eliminación de olores y sabores del cloro. Más adelante tenemos el filtro de medio suavizante. Consta de eliminar el magnesio y el calcio de la misma agua y ya a este punto tiene que salir el agua cristalina. Nuestra variable va a ser, en este caso, la presión, avanzando al filtro biológico por ozono y por último, por el mismo variable controlada de caudal, vamos a pasar a la inactivación de microorganismos gracias a la luz ultravioleta. Por último, tenemos el agua purificada, lista para su consumo. Pasamos al diagrama de bloques. Aquí tenemos un diagrama general donde entramos directamente al tanque de agua cruda, pasamos por una bomba para el proceso de cloración, a través de otra válvula pasamos al filtro de arenas, de carbón y suavizador, los cuales tienen una retroalimentación hacia el filtro de cloración en dado caso de que no realicen bien el proceso, se vuelve al ciclo. Tenemos una válvula de salida que nos permite tomar una toma de muestra para saber si filtró bien o no y realizar la retroalimentación. Si todo está bien, pasamos a la osmosis inversa, que de igual manera, si tiene algún error, se regresa el agua para repetir el proceso. En dado caso de que esté bien la filtración en la osmosis, pasamos al filtro de ozono, que sería el último, junto con el filtro de UV, para obtener ya un agua consumible. Yendo por partes, en el primer filtro tenemos que es el agua de alimentación, pasando por una válvula de marca Puragu. En el modelo F1 pasa al tanque hidroneumático que nos permite modificar la presión para entrar al filtro de lecho profundo, que sería de marca Carbotecnia. Si está todo bien, el agua saldría filtrada de nuestro primer proceso. En dado caso que no, el tanque hidroneumático nos pasa una señal al registrador, el cual lo convierte en nuestro convertidor Fairchild y pasa la señal al controlador, que es el que nos manda la señal de error, y regresamos a la válvula Puragu para reiniciar el proceso. Pasando a nuestro siguiente proceso, tenemos nuestra agua filtrada. Vamos a pasar a través de una válvula que nos va a dirigir hacia el tanque hidroneumático, que es el que nos va a controlar la presión. Si todo está bien, va a pasar al suavizador y va a salir agua filtrada. En dado caso que no, nuestro hidroneumático tiene un registrador que nos va a convertir la señal y nos la va a mandar al controlador. Si hay un error, de igual manera se va a retroalimentar el agua otra vez al inicio para volver a pasar al proceso. Con el filtro de carbono activado tenemos exactamente lo mismo. Una entrada de agua filtrada del filtro anterior pasa por la válvula al hidroneumático
Y por último, nuestro filtro de carbón. Tenemos de igual manera una retroalimentación que pasa por nuestro registrador, nuestro convertidor, y lo manda a nuestro controlador, que es el que nos indica si hay un error. En dado caso de que haya un error, de igual manera tenemos la retroalimentación que nos vuelve a mandar el agua otra vez al proceso. Y si todo está bien, tenemos nuestra agua filtrada. En el proceso de la osmosis inversa, que es de nuestro penúltimo proceso, tenemos una pequeña variación de los anteriores filtros. En este, aparte del registrador y el controlador que tenemos en el tanque hidroneumático, también tenemos un controlador en nuestra osmosis inversa. Este nos va a mandar una señal al monitor y controlador de pH, que nos va a mandar una señal de error en dado caso de que no cumpla con los requerimientos. Y en ese caso, el agua va a pasar directo a una válvula que nos va a retroalimentar el proceso. Si todo está bien, vamos a obtener agua purificada. Si sigue estando mal, el agua se va a ir a un rechazo. Por último, pasamos a nuestro proceso de ozono, donde entra el agua filtrada de la osmosis, pasa por nuestra válvula y a un hidroneumático. De igual manera, aquí tenemos un registrador y un controlador en el hidroneumático, pero en el filtro de ozono tenemos un analizador de pH también, que es el que nos manda también una señal de error en dado caso de que no cumpla tampoco con los requerimientos del agua. En ese caso, nos manda el error y nos regresa otra vez al inicio del proceso. Si todo está bien, entonces ya tenemos ahora sí nuestra agua purificada y lista para consumo. Proseguimos con el diagrama de tubería e instrumentación, conocido como el DTI. La variable de entrada sería nuestra agua cruda. Pasa por una válvula de nivel actuada por un solenoide y pasa por el tanque. En el tanque tenemos un transmisor de nivel que va hacia un controlador de nivel y ese mismo controlador de nivel va de nuevo a la válvula de nivel. Tenemos el mismo control de nivel a otra válvula de nivel, pero esta vez es base al ingreso de cloro y ese mismo cloro nos puede enviar con un transmisor de nivel que va hacia un indicador de nivel, que es este está montado normalmente en el campo y en el otro está normalmente accesible al operador, ya que es un controlador lógico programable. Una vez que está en el tanque, tenemos un motor que hace fluir el agua hacia una válvula solenoide que a su vez se retroalimenta con un transmisor de caudal y ese transmisor de caudal hace una conversión con un controlador de caudal y activa la válvula de solenoide, la válvula de caudal, que pasa al primer filtro, que es el medio granular. Después vuelve a entrar a una válvula de solenoide, la válvula de caudal, que se retroalimenta con un transmisor de caudal hacia un controlador lógico programable de caudal para que abra o cierra la válvula de solenoide y pasa hacia un filtro de carbono activado que pasa por una válvula de caudal que está retroalimentada por un transmisor de caudal y un controlador lógico programable de caudal que activa la válvula de solenoide, pasando por el filtro del medio suavizante. Después pasa hacia un compresor y el compresor comprime el agua para pasar al siguiente, que es la ósmosis inversa. Después del proceso de la ósmosis inversa, pasa por una válvula de piloto, ya que se retroalimenta con un transmisor de presión y un controlador de presión para que active o desactive la válvula de piloto. Después pasa por un filtro de ozono y una vez terminando el proceso, vuelve a entrar a una válvula de solenoide que es retroalimentada por un transmisor de caudal y un controlador de caudal para activar el solenoide y pasar a la siguiente etapa, que sería el filtrado de luz ultravioleta. Bueno, nuestro equipo llegó a la conclusión de analizar el proceso de purificación del agua que existe en la actualidad y pudimos determinar que es confiable el agua después del proceso de purificación sin tener alguna duda sobre su calidad.